Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos de estudio de función de segundo grado para aplicar las cosas que hemos visto en los videos anteriores. Recordamos que tenemos que hacer el estudio analítico y luego la representación gráfica, y estos son los elementos que estudiamos en el estudio analítico: raíces, eje, vértice, corte con OI, concavidad. Hay un video de cada uno de ellos, y el ejemplo que tenemos ahora es f de x igual menos x cuadrado más 4. El primer paso es el estudio de las raíces. Para eso igualamos la función a 0 y resolvemos esta ecuación. Como esta es una ecuación incompleta, a vale menos 1, b es igual a 0 y c es igual a 4. Incompleta quería decir que no tiene término en x o no tiene término independiente. Entonces se puede resolver sin usar la fórmula de Bhaskara, simplemente despejando x cuadrado. Lo voy a hacer ahora. Hacemos menos x cuadrado igual menos 4, la operación inversa de sumar 4 restar 4, lo hacemos del otro lado. Acá x cuadrado está multiplicado por menos 1. Recuerden que cuando el coeficiente es 1 o menos 1 no se pone el valor, simplemente el signo. Entonces acá tenemos menos 1, por eso para despejar x cuadrado tenemos que dividir entre menos 1. Menos 4 dividido menos 1 nos da 4. Y para despejar x, cuando está elevado al cuadrado, la operación inversa es la raíz cuadrada con el más menos, porque tanto raíz de 4 como menos raíz de 4 elevado al cuadrado dan positivo, es decir que estas son las dos raíces. X igual 2, una raíz, y x igual menos 2, la otra raíz. El segundo paso es el eje. La ecuación del eje era x igual opuesto de b sobre 2a. En este caso, como b vale 0, nos queda 0 dividido menos 2, porque 2 por menos 1 es menos 2, y 0 dividido cualquier valor da 0. Esto es una observación interesante, que cuando la función no tiene término en x, el eje siempre es el eje OI. X igual 0 es el eje vertical. Después lo vamos a ver cuando armemos el gráfico. Pero esto siempre sucede. El tercer punto es el vértice, que recordamos que el vértice es el punto de la parábola que pertenece al eje. Entonces lo que hacemos siempre es sustituir en la ecuación el valor de x por el que hayamos obtenido cuando estudiamos el eje. En este caso 0. O sea que lo que tenemos que hacer es f de 0. Sustituir en la ecuación la x, en la función la x por 0. Y nos va a quedar el opuesto de 0 al cuadrado más 4. Esto da 0 y entonces obtenemos el valor 4. Quiere decir que el corte con OI es 0, 4. El vértice, perdón. El tema es que en este caso el vértice coincide con el corte con OI. Recordamos que el corte con OI es sustituir la x por 0 y sabemos que nos da 4. O sea que el corte con OI es también 0, 4. Porque el eje de la parábola es el eje OI. Bueno, y la concavidad, el 5, la concavidad estaba determinada por el primer coeficiente. En este caso el A es igual menos 1, negativo. Entonces la concavidad es negativa. Es decir, la parábola queda con las ramas hacia abajo. Bueno, vamos entonces a hacer el gráfico de esta función, y para eso lo que tenemos que hacer es dibujar los ejes. Representamos el eje de las Y, el eje de las X, marcamos la escala. Voy a aprovechar los renglones para el eje de las Y, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, 3, menos 4,
y vamos a usar centímetros. No tienen por qué estar necesariamente en la misma escala los dos, aunque hay algunas cosas que se deforman un poquito, pero bueno, eso también es otro tema. Pero acá estamos así. Si tienen papel centimetrado o papel cuadriculado, también es lindo para representar gráficas. Bueno, entonces, el primer punto que estudiamos fue las raíces. X igual 2, X igual menos 2. Habíamos visto que eso nos da los valores donde el gráfico corta al eje de las X, es decir, el valor de la raíz es la abscisa del punto de corte con el eje de las X. Entonces, si las raíces nos dieron 2 y menos 2, quiere decir que la parábola va a cortar al eje de las X en X igual 2 y en X igual menos 2. Lo señalo así para que se vea. El eje era X igual 0, X igual 0 está acá, o sea que el eje de la parábola coincide con el eje Y. No lo tenemos que dibujar. El vértice está en 0, recuerden, 0, 4, o sea que 0 en la X, 4 en la Y. También coincide con el corte con OY y la concavidad es negativa. Bueno, en este caso la parábola nos queda algo así. Algo que siempre pueden hacer, que no está de más, es obtener algún otro punto de la parábola dándole un valor que ustedes quieran a X y sustituyendo en la función. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto vale en 3 la función para poder representar un punto con más exactitud, yo podría hacer f de 3, que me queda menos 3 al cuadrado más 4. Acá tengan cuidado que menos 3 al cuadrado no es lo mismo que hacer menos 3 al cuadrado. Esto es distinto. Acá lo que tengo que hacer es 3 al cuadrado y lo que me da lo tomo con signo negativo. Entonces 3 al cuadrado es 9, esto es menos 9, sumado con 4 y esto da menos 5. Quiere decir que en menos 3 el valor de la función es menos 5, quiere decir que la parábola va a pasar por el punto menos 3, menos 5. Por acá, venía bastante bien. Y como el eje es eje de simetría, en 3 también toma el mismo valor, menos 5. Sería por acá. Si quisiera sustituir la X por menos 1 para tener más valores, siempre se puede. Aunque la idea es que con los elementos estudiados previamente, yo puedo tener un bosquejo bastante aproximado de cómo queda esta parábola. Bueno, después vamos a hacer algún otro ejemplo.